presentar la conferencia magistral de nuestra ponente Mónica Esgueva con el tema Bienestar mental y emocional en medio de la tormenta. Y me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Alguna vez os habéis preguntado, se han preguntado, nosotros en España llamamos de tú muchas veces, me van a perdonar, ¿cuánto del tiempo están ustedes concentrados en lo que están haciendo? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuánto porcentaje del tiempo creen que están conectados? ¿20%? No, por favor. Pues esta pregunta se lo hicieron en Harvard y hicieron una investigación. Y les dieron un teléfono a todos. Este teléfono tenía una aplicación que iba sonando en diferentes momentos del día y tenían que escribir, apuntar dónde estaba su cabeza y qué estaban haciendo. Y la conclusión fue que solo 9% del tiempo estamos concentrados. El resto estamos pensando en otra cosa. Y cuando menos estamos concentrados es delante de un ordenador, cuando vamos del camino al trabajo y de vuelta al trabajo a casa, y cuando estamos descansando. Qué curioso. Pues otra de las cosas a las que llegaron como conclusión es que una mente que divaga es una mente infeliz. Es decir, que cuando estamos sin estar concentrados, estamos siendo infelices. Y que es más importante estar concentrado que la actividad que estamos haciendo para ser felices. Curioso, ¿verdad? ¿Y por qué creen que es esto? Os lo voy a decir, porque el cerebro humano tiene un sesgo negativo. Es decir, que nuestros cerebros están diseñados para la supervivencia, no para ser felices. Con lo cual, para ser felices tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestro cerebro, el cerebro límbico, que se desarrolló hace 200.000 años, los 3 cerebros que tenemos, se desarrolló hace 200.000 años cuando nuestros antepasados tenían un ambiente muy hostil. Es decir, que estaban rodeados de depredadores y necesitaban tener una especie de radar en el cerebro que les ayudara a ver cuáles eran las posibles amenazas, los posibles peligros. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en un momento de complejidad social. No salimos a la calle y hay un león que se nos echa a la yugular. Y sin embargo, nuestro cerebro funciona de igual manera. Va prioritariamente a lo negativo. Va prioritariamente a lo que no está bien, a lo que estás posiblemente una dificultad, lo que está sin solucionar, lo que se podría torcer. Por eso, cuando nuestra mente divaga, se va a lo negativo. Y además vamos a sumar que a todo esto vivimos en un momento, en una época en la que tenemos muchas distracciones, muchos estímulos, muchos inputs, muchas maneras de no estar en el presente. Con la tecnología, que tiene cosas buenísimas, pero ¿qué es lo que hace? Que absorbe nuestra atención y que tenemos un exceso de información que no podemos digerir. Antes ustedes se acuerdan, por ejemplo, las noticias eran 2 veces al día en la televisión y había, ¿cuántos canales había en México? 2, 3, 4. Y teníamos que ver las noticias en 2 horarios y ya está. La película la ponían cuando la sobremesa del domingo y si te la perdías ya te la habías perdido, tenías que ir al cine a ver una película. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos todas las películas que queramos todo el rato. Y tenemos noticias continuamente si queremos. Entonces estamos bombardeados por información, por distracciones. Es muy difícil estar en el presente. No es nada fácil, por eso hay que hacer un esfuerzo. Y además, si tenemos las notificaciones activadas, ¿las tienen activadas ustedes? Pues cuidado, porque esas notificaciones, hay un estudio de la empresa Benchmarking que nos ha dicho que en una media recibimos 46 notificaciones al día. Eso es como tener a alguien en la espalda que te está tocando el hombro cada un poquito de tiempo, 46 veces al día, estés haciendo lo que estés haciendo. Y las notificaciones son pues desde una compra que estamos haciendo online que no hemos terminado,
a los WhatsApp de no sé cuántos grupos en los que estamos y cada vez que alguien pone algo nos llega una notificación. Y esto es sin parar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes. Lo más importante es ser conscientes de todo esto para que podamos poner unas herramientas y con la atención podamos cambiarlo. ¿Tiene un impacto esta era digital en la que estamos? ¿Tiene un impacto en nosotros? Claro que lo tiene. Casi 4.570 millones de personas en todo el mundo tienen acceso a Internet. El uso intensivo de los medios digitales reduce la capacidad de memoria de trabajo, los problemas psicológicos los aumenta, como la depresión, la ansiedad, los trastornos en el sueño, y disminuye nuestra capacidad de llevar a cabo tareas cognitivas. Reduce también la capacidad de memorizar y recordar hechos de manera confiable, porque la memoria de trabajo dura unos segundos, pero si no estamos atentos, no estamos presentes, no se convierte en memoria a largo plazo. Por eso ahora tenemos tanto déficit de memorización, de acordarnos de las cosas. ¿Por qué? Porque aquello que si no estamos atentos no se guarda. La multitarea digital intensiva nos afecta la capacidad de memoria, como decíamos, a la impulsividad, a menor empatía y mayor ansiedad. Y leer historias complejas o hechos interconectados en un libro impreso conduce a un mejor recuerdo de la historia, los detalles y la conexión que leerlo en digital. De hecho, ¿qué ocurre cuando estamos, por ejemplo, escribiendo un informe o leyendo un libro? Que cada vez nos cuesta más concentrarnos, ¿verdad? Hay gente que viene a mí y me dice, yo era un gran lector, pero ahora no puedo leer más de 2 páginas porque no me entero lo que estoy leyendo y lo tengo que volver a repetir. Estamos en los mínimos, bajo mínimos la concentración. ¿Y qué ocurre? Que en esos momentos, cuando nos cuesta esa concentración, es mucho más fácil coger el teléfono o la tablet o la computadora y voy a echar un vistazo a las noticias, voy a ver qué han puesto en redes sociales, voy a ver un vídeo. Y cuando nos damos cuenta, han pasado minutos, han pasado horas. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué eso es mucho más fácil? Porque nos da un subidón de dopamina, el cerebro, que resulta muy placentero. ¿Y qué hace eso? Nos relaja, nos quita la tensión de la concentración y nos da placer. Pero ¿qué ocurre también? Que eso engancha. Entonces, mucho cuidado. Seamos conscientes. Y algunos datos para que sepamos de qué estamos hablando en México. Los mexicanos utilizan Internet 4,8 horas diarias. ¿Les parece poco o mucho? ¿Poco? ¿Quién ha dicho poco? Las personas que más lo utilizan son entre 12 y 34 años, con un consumo de 5,5 o entre 5,5 y 6,3 horas al día. Esto es una barbaridad. El 83,1% de la población mexicana utiliza Internet, lo que equivale a 100 millones de personas, no 100.000 millones. El 89,2% de los usuarios se conecta todos los días. Los mexicanos estáis en el 5º lugar del mundo que más tiempo pasa en Internet desde una computadora o tablet y el 10º desde un smartphone. Y el 87% de los mexicanos mayores de 13 años cuenta con alguna red social donde pasan al menos 3 horas y 17 minutos al día. Esto es mucho. Esto es mucho. ¿Y qué es lo que causa? Porque claro, esto no es inocuo, esto pasa factura, esto tiene un coste para nosotros. ¿Cuál es el coste? Pues adicción, todo esto es muy adictivo. ¿Y cómo? ¿Por qué se hace adictivo? Bueno, libera dopamina, que es lo que os acabo de explicar. La dopamina es el principal causante de las adicciones, sea la tecnología, sea las drogas, sea el alcohol, a lo que sea. Hay un subidón de placer, que es lo que libera y que libera endorfinas, nos hace sentir muy bien, pero ojo, hay un problema, que cuanto más lo hacemos, menos placer recibimos. Con lo cual necesitamos más hacerlo. ¿Para qué? Para recibir las mismas dosis de placer. Y esto es lo que nos engancha. Las apps y las plataformas están diseñadas para ser adictivas, es decir, tienen un interfaz que es muy atractivo,
Saben cómo engancharnos con recompensas, con notificaciones. Y es una forma de escapismo, de evadir los problemas emocionales o las situaciones estresantes en la vida real. Es mucho más fácil distraerme, estar con otras cosas en lugar de mirar mis problemas o mis dificultades y enfrentarme a ellas para solucionarlas. Me voy a entretener un rato y ese rato puede ser indefinido. La sensación de pertenencia y de compañía. Esto es muy importante hoy en día donde tantas personas se sienten solas. No significa que estén siempre o necesariamente solas, pero se sienten solas. Y Internet, la conexión a través de Internet, de las tecnologías, nos hace sentir que estamos en conexión con otros, aunque sea de forma digital. Y eso engancha. Y es más fácil que tener que realizar esas conexiones de manera personal, física. Nos dan amplia variedad de estímulos. Bueno, lo que decíamos, tenemos TikTok, YouTube, tenemos todas las redes sociales del mundo, tenemos películas una tras otra si queremos. Hay gente que se ve series y se ve 10 capítulos de series en un día. Entonces es muy difícil poner freno y al mismo tiempo tenemos que poner freno. Y la accesibilidad y disponibilidad constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo no nos vamos a enganchar? Entonces hay que tener mucha conciencia, insisto. ¿Y cómo podemos identificar esa adicción cuando se convierte en una adicción ya grave? Y que en muchos casos está siendo así. Cuando se usa excesivamente Internet, cuando hay una pérdida de control, cuando hay una preocupación constante por lo que está pasando en Internet y lo que se llama en inglés FOMO, que es Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderme algo, que esto ocurre muchísimo. Voy a ver si ha pasado algo en el rato que no he estado, a ver si he recibido algún mensaje, a ver si ha habido alguna noticia en el mundo. Estamos continuamente enganchados. Provoca aislamiento social, hay una negligencia de responsabilidades, es mucho más fácil estar ahí conectado con todas esas distracciones, tiene consecuencias negativas. Cuando hay un uso compulsivo, es decir, que ya no somos capaces de tener ese control sobre nosotros mismos. Y el síndrome de abstinencia, como cualquier otra adicción. Y vamos a ver algunos datos de salud mental que me parecen importantísimos, de nuevo para saber de qué estamos hablando. Alrededor del 25% de la población mexicana presenta algún problema de salud mental. Los dos principales trastornos de salud mental que afectan a la población de México y en general del mundo son siempre la ansiedad y la depresión. Los trastornos mentales afectan a 15 millones de mexicanos. Estamos hablando de algo bastante grave. El 19,3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa y el 31% revela ansiedad en algún grado. Hay un incremento en la tasa del síndrome de burnout, es decir, el trabajador quemado, con fatiga crónica, con insomnio, depresión en los entornos laborales. Esto cada vez es más común. Y en el mundo los trastornos mentales afectan casi a 450 millones de personas. Entonces, esto lo que trae es muchas respuestas emocionales, es decir, tristeza, insomnio, apetito, falta de apetito, enojo y exageradas, es decir, cuando todo esto sucede es que algo no está funcionando. Entonces, creo que merece la pena que entremos un poquito más. Y a mí me gusta entrar en la raíz. Y está bien el darnos cuenta de esos datos que son, creo, muy serios. Y está bien el que ir, cómo compensar eso, cómo sanarlo. Pero para poderlo sanar, a mi entender, hay que ir a la raíz. Siempre hay que ir a la raíz. ¿Por qué hay estos problemas de salud mental? ¿Qué hay detrás? Pues vamos a ver una cosa que creo que es muy importante, que es diferenciar entre dolor y sufrimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre dolor y sufrimiento? ¿Hay alguien que me lo pudiera decir? Fantástico, fantástico. Efectivamente, no sé si todos lo han escuchado, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué es inevitable? Porque por el simple hecho de tener un cuerpo, nosotros vamos a tener dolor.
Me doy un golpe, voy caminando, me doy un golpe, me duele, no hay otra. Tengo una enfermedad, me va a doler. Es inevitable. No dolor físico, sino también dolor mental. Es decir, tengo una relación del tipo que sea, de amistad, familiar, de pareja, que es importante para mí y esa relación se rompe. ¿Me va a doler? Claro que me va a doler. La única manera de que no me duela es no tener relaciones que me importen. Tengo, por ejemplo, un proyecto, un sueño, y ese sueño no se hace realidad, el proyecto no lo puedo llevar a cabo. ¿Me va a doler? Claro que me va a doler. ¿Cuál es la otra opción? No tener proyectos. Bueno, pero para eso me convierto en una patata. Entonces, esa parte de dolor inevitable, como seres humanos, hay que aceptarla. Lo que no es lo mismo es el sufrimiento. Y cuando hay dolor físico, por supuesto que se pueden utilizar y se deben utilizar analgésicos, no hay ninguna necesidad de estar sufriendo innecesariamente. Pero es muy diferente, como se está haciendo hoy en día demasiado a menudo, medicar el sufrimiento. No soy partidaria de medicar el sufrimiento y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, se muere nuestro padre y vamos al médico para decirle que estamos en depresión porque se ha muerto nuestro padre y queremos que nos dé un antidepresivo. Pues no, señores, lo que hay que hacer es un duelo. ¿Por qué? Porque es un hecho normal, natural, que las personas fallezcan, que se vayan de este mundo. Y hay que tomarse el tiempo y si hacen falta se busca ayuda de terapia para poderlo superar o lo podemos hacer solos. Mucha gente hoy en día, hay una ruptura de pareja, van al médico para que le receten un ansiolítico porque tienen mucha ansiedad. Pues no, señores, lo que hay que hacer es integrar esa ruptura y eso lleva un proceso emocional que hay que trabajar la mente. Vamos al médico porque tengo muchas preocupaciones, porque estoy pensando en todas las cosas que pueden ir mal a mi familia y es que no puedo dormir por las noches. Entonces voy a que me dé somníferos. Bueno, señores, hombre, se puede tomar uno un somnífero un día, 2 días, pero no continuamente. Lo que hay que hacer es que tengo que trabajar para dejar de preocuparme en esta vida. ¿Me siguen? Entonces, ocupémonos de trabajar nuestra mente, porque eso es la solución a nuestros problemas. Y no nos engañemos, el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿qué causa sufrimiento? Bueno, pues por ejemplo, tenemos un hecho difícil en nuestra vida, porque hay hechos difíciles en nuestra vida. Y cuando me ocurre algo, aunque sea hasta un trauma, me ha ocurrido esa vez. Y en el momento que me ocurre es muy doloroso. Y eso es inevitable que sea doloroso. Pero ¿cuántas veces me lo repito en la cabeza? ¿Cuántas veces nos lo repetimos en la cabeza? ¿Cuántas creemos? A veces cientos, miles de veces. Y eso es lo que causa sufrimiento. ¿Qué otras causas hay de sufrimiento? Por ejemplo, no darnos cuenta de la impermanencia de todo en esta vida. Creemos que las cosas van a durar para siempre cuando nos gustan, ¿verdad? Cuando no nos gustan, mejor que se vayan cuanto antes. Pero nada en este mundo va a durar para siempre. Todo aquí es temporal, es efímero. Entonces, si no aceptamos las reglas del juego, vamos a sufrir muchísimo, porque nadie nos ha preguntado y van a seguir esas reglas del juego. El apego es un gran factor de sufrimiento. El apego a las posesiones, el apego a las relaciones, el apego a las creencias, el apego a la identidad. Y eso hace mucho daño, porque cuanto más nos apegamos, ¿qué pasa si eso se rompe? Pues, como estábamos hablando de la impermanencia, todo está sujeto a cambio. Las cosas van a cambiar. Entonces voy a sufrir muchísimo. Y les voy a compartir algo muy personal que me ocurrió la semana pasada. No sé si se han enterado que hay muchos incendios en España ahora mismo. Más de 800 incendios este verano. Bien, pues la semana pasada, y les estoy hablando de verdad que fue la semana pasada, hace una semana, hubo un incendio muy grave
Yo vivo en las afueras de Madrid y mi comunidad de casas pues está rodeada de campo. Entonces, de repente empezó un incendio alrededor de mi casa y llegaron a quemar 12.000 hectáreas, con todos los animales y con todas las grandes pérdidas que hubo. Y en un momento dado vino la policía, nos desalojó, estuvimos 24 horas de nuestra casa y veíamos las llamas justo detrás de nuestra casa. Y luego el humo era tan tóxico que nos pidieron que saliéramos lo más lejos posible, que nos fuéramos. Y veíamos a lo lejos las llamas y en un momento determinado mi marido, yo le pregunté a mi marido, ¿tú crees que se nos puede quemar la casa? Y me dijo, sí, es una gran posibilidad, yo creo que se nos va a quemar la casa. Y en un momento nosotros habíamos salido literalmente con las manos en los bolsillos, sin nada, y aceptamos con toda la calma del mundo decir, podemos perderlo todo. Estos instantes podemos perderlo todo. Y cuando volvimos al día siguiente no sabíamos si nos íbamos a encontrar en nuestra casa en pie. La providencia quiso que sí, pero podía haber sido que no. Y estábamos dispuestos a perderlo todo en un instante. Entonces, pudimos hacerlo con calma a nuestro entrenamiento mental. Sin ello habíamos sufrido de mucha ansiedad. Así que les puedo decir que es posible que en las circunstancias más extremas se puede permanecer uno con tranquilidad. Víctor Frankl, ¿alguien conoce a Víctor Frankl? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Víctor Frankl, como saben, era un psiquiatra que estuvo en la época en Alemania, estuvo encarcelado en campos de concentración durante 2 años, en Dachau y en Auschwitz, y él observó, porque ya era psiquiatra por entonces, y él observó mucho qué es lo que hacía que en esas circunstancias hubiera personas que se convertían en verdaderos demonios y otros en verdaderos ángeles, y estaban en las mismas circunstancias tan extremas. Yo creo que se puede pasar, no debe haber muchas circunstancias tan extremas como estar en un campo de concentración, donde te quitan tu casa, tu familia, tu dinero, tu dignidad. Y él decía, aún en las circunstancias más extremas, tenemos la última de las libertades. Y la última de las libertades es elegir tu actitud y tu comportamiento. Entonces, tengámoslo presente. No achaquemos a las circunstancias externas nuestro estado interno. Nuestro bienestar depende solo de nosotros. Obviamente que en circunstancias más fáciles es más fácil mantener ese equilibrio, pero es posible también en circunstancias extremas, claro que sí. Entonces hay que entrenarse cuando las cosas nos van bien para cuando no nos van bien, porque la vida está llena de dificultades, de retos, de vicisitudes, y no podemos ir a la primera, caer en depresión, en ansiedad e ir a pedir la pastilla. Hombre, podemos, pero no es lo más aconsejable. Entonces, hay alternativas, que es trabajar nuestra mente, trabajar nuestro corazón, trabajar nuestra estructura emocional, elegir los pensamientos, interpretaciones, qué interpretaciones hacemos de lo que nos ocurre. Eso es lo más importante. Y considerar, porque si no nos va a llevar mucho sufrimiento, que no estamos en esta vida, no estamos en esta tierra para irnos a la playa y tomar piña colada todo el rato, ¿no? Que a veces, si yo tuviera esa ocasión de poder estar siempre así, ninguno la vamos a tener. Aparte que después de un mes estaríamos muy aburridos. Entonces, la vida tiene retos, dificultades, vicisitudes. Hay que superarlos. Hemos venido a este mundo a aprender, a desarrollarnos, no a tumbarnos a la Bartola. Entonces, cuando ya partimos de esa base, hay muchas más posibilidades de que dejemos de sufrir. Y las buenas noticias es que aun cuando no sentimos que estamos entrenados, porque nadie nos ha entrenado, de ninguno de los que estamos aquí, hemos ido a una escuela donde nos entrenaran la mente, el corazón, la estructura emocional, la inteligencia emocional. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Las buenas noticias es que se puede aprender cuando somos mayores.
¿Y por qué se puede aprender? Por la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico. Curiosamente, hasta hace pocas décadas, los científicos creían que nacíamos con un número de neuronas, más o menos hasta los 20, 25 años se estabilizaban y de conexiones sinápticas, y que después se mantenían y luego empezaban a deteriorarse. Afortunadamente esto no es cierto. Ahora se sabe que nuestro cerebro es plástico y esto significa que seguimos dando a luz a nuevas neuronas, por así decirlo, y a nuevas conexiones sinápticas. Y esto va a depender de muchas cosas que ahora vamos a ver. Entonces, cuando nosotros utilizamos mucho esas redes neuronales, se fortalecen y las que dejamos de utilizar se disuelven. Y seguimos creando esas nuevas neuronas, sobre todo en el hipocampo, la neurogénesis. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, con personas con un ictus, con un derrame cerebral, y cómo se quedan dañadas totalmente parte del cerebro, pero pueden recuperar esas funciones porque hay otras partes del cerebro que pasan a realizar las acciones y las funciones que realizaban las partes dañadas. Esto es maravilloso. Entonces, como metáfora de cómo funciona nuestro cerebro, imagínense cuando se van a dar un paseo por el bosque. Y hay un camino que ya está abierto, trillado, porque hemos pasado muchas veces por ahí. Y hay una parte del bosque que está totalmente salvaje, ¿no? Con piedras, con arbustos, que hay un arroyo que pasa por ahí. ¿Qué es lo que nos cuesta más y qué es lo que nos resulta más fácil? Nos resulta más fácil el camino que ya hemos pasado muchas veces, ¿verdad? Esos son los hábitos, las tendencias. Si ya lo hemos hecho muchas veces va a ser mucho más fácil. Entonces, esas son las conexiones sinápticas que ya están fortalecidas. Pero no significa que no podamos ir por el camino nuevo. Y de hecho, cuantas más veces caminemos por ese nuevo camino, vamos a hacerlo más grande, más fácil, una autopista. Entonces, va a depender de nosotros. ¿Dónde vamos a poner nuestro foco y nuestra atención? ¿Qué es lo que vamos a repetir más veces? Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo se ha demostrado esto. Bien, hay un estudio que se publicó, que hicieron en Canadá, publicaron en la revista Lancet, con adolescentes. Y comprobaron que los adolescentes que pasaban más de 3 horas enganchados a Internet eran mucho más proclives a sufrir de ansiedad y depresión que los que no estaban tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo lo vieron? Vieron que aumentaba la materia gris, la cantidad de materia gris en la parte del neocórtex, que es la parte, como saben, frontal, más elaborada, más desarrollada de los seres humanos. Lo que ahí sucedía es que las partes que están encargadas del control de las emociones y el control de los impulsos descendían, la cantidad de materia gris ahí descendía. Es decir, que se va modificando nuestro cerebro con nuestros comportamientos, con lo que más alimentemos. Hay otro estudio muy interesante de la científica Sara Lazar de Harvard y quiso comprobar si había algún tipo de movimiento en el cerebro, si se podía comprobar que la meditación tiene un impacto en nuestro cerebro. Entonces lo que hizo es, cogió a un grupo de control, que siempre se hace, y otro grupo que aprendieron unas clases básicas, que son de mindfulness, un curso que se hace en todo el mundo, durante 8 semanas. Y les pidieron que practicaran 30 minutos al día. ¿Ustedes creen que hubo algún tipo de modificación en su cerebro? ¿Sí? Sí, efectivamente, la hubo. Y lo que se comprobó sobre todo era que el hipocampo había más materia gris. El hipocampo es muy importante para los seres humanos porque ahí se guardan las memorias a largo plazo, por ejemplo, nos sirve como orientación espacial, para el aprendizaje, para el control del estrés. Pues ahí aumentaba la materia gris. Aumentaba la materia gris en el córtex prefrontal posterior, que está muy encargado directamente, por ejemplo, de la autorregulación de nuestras emociones, de nuestros impulsos y de la toma de decisiones y de la atención.
esta parte y otras partes relacionadas con todo esto crecieron. Y una sorpresa muy grande fue que disminuyó el tamaño de la amígdala. La amígdala está directamente conectada con las emociones y sobre todo eso significa que tenían menos estrés y menos ansiedad. Entonces parece que esto funciona. Hay otro estudio que me gusta mucho, un estudio que hicieron en Londres, la Universidad de Londres. ¿Alguno de ustedes ha estado en Londres? Bueno, yo viví en Londres un poco menos de un año y Londres, lo habrán visto en las películas, Londres es una ciudad que está muy esparcida, que no tiene edificios altos. Y es casi como un enjambre aquello, las calles son muy difíciles de manejar en ellas. Entonces, los taxistas de Londres, esos que tienen los taxis negros, que habrán visto en las películas, bueno, pues para tener una licencia para poder manejar allí, necesitan estudiar entre 1 año y medio y 2 años, porque se lo tienen que aprender de memoria, no vale utilizar solo el GPS. Bueno, pues lo que comprobaron es que los taxistas de Londres tienen, en ese momento cuando lo estudiaron tenían, pero en general vamos a llamar tienen, un hipocampo más grande que el resto de la población. ¿Por qué? Porque ahí está la orientación espacial y la memoria a largo plazo. Y cuando lo comprobaron fue realmente muy sorprendente. Y lo que se dieron cuenta es que el hipocampo anterior era más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que hacía era el cerebro redistribuye los recursos y los pasaba al hipocampo posterior, que era el que los necesitaba. Imagínense lo mágico que es este proceso en el cerebro. Y hay otro estudio que también me gusta mucho, les voy a comentar, que también se hizo en Harvard con el científico Álvaro Pascual Leone, y él quería... no les voy a dar el resultado primero, les voy a decir cómo fue. Pues lo que hicieron es que cogieron 3 grupos. Un grupo de personas tenía que aprenderse una melodía básica, muy básica, al piano. Ninguno tenía experiencia con el piano. Y tenían que tocarlo con los dedos de una mano durante 2 horas al día, durante una semana. El segundo grupo lo que tenía es que imaginar que lo estaban haciendo, pero solo en su imaginación, durante las mismas 2 horas, durante una semana. Y un grupo de control que no hacía nada. Pues les hacían un mapeo cerebral, obviamente, para ver si había alguna diferencia antes y después. Y lo que comprobaron es que aquellos que tocaron la melodía con los dedos de una mano, hubo una mayor cantidad de materia gris en el córtex motor, que se ocupa del movimiento. Pero lo más sorprendente es que las personas que habían solo imaginado tocar con una mano, también experimentaron una mayor cantidad de materia gris en el córtex motor, casi tan grande como los que habían tocado. Impresionante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos modificar nuestro propio cerebro con el pensamiento y que el cerebro no conoce la diferencia entre algo que está ocurriendo de verdad y algo que imaginamos vívidamente. Entonces, claro, la plasticidad cerebral se puede utilizar para algo positivo o para algo negativo. Y seamos conscientes o no, estamos modificando continuamente nuestro cerebro. Entonces es mejor hacerlo de manera consciente. Los pensamientos cambian, modifican nuestro cerebro. Las acciones, los comportamientos que repetimos más también. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo pasamos nuestro tiempo, cómo gastamos nuestro dinero, de qué personas nos rodeamos, qué valores tenemos y llevamos a cabo en nuestra vida, cuáles son nuestras motivaciones, porque todo esto va cambiando el cerebro. ¿Me siguen? Bien. ¡Ay, los caballos salvajes! Nuestros pensamientos son como caballos salvajes muchas veces, ¿verdad? Sabemos que los tendríamos que dominar, pero no somos capaces. Y entonces nos llevan lejos y cuando nos damos cuenta nos han perdido allá en el cerro.
¿Y qué hacemos entonces? Pues mi consejo es primero calmen los pensamientos. Ese es lo primero que hay que hacer, calmar los pensamientos, calmarnos con respiraciones profundas desde el vientre, en silencio. Luego veremos cómo es de importante el silencio. Calmémonos. Y una vez que nos calmamos, vamos y podemos traer los caballos al redil, a la granja, y ahí los podemos montar. Porque nosotros somos la conciencia que piensa esos pensamientos, no somos nuestros pensamientos. Demasiado a menudo nos identificamos con nuestros pensamientos, creemos que somos nosotros. No, los pensamientos aparecen porque eso es lo que hace la mente piensa pensamientos. Pero no somos nosotros, somos la conciencia que los piensa. Los podemos observar. Y si los podemos observar, los podemos cambiar. Pero primero hay que calmarlos. Entonces, para dominarlos, para maestrarlos, primero nos tenemos que calmar. ¿Y cuánto? ¿Ustedes creen que pensamos mucho, que tenemos muchos pensamientos? ¿Sí? ¿Cuántos pensamientos creen que tenemos a lo largo de un día? ¿Al ver alguna cifra? Un poquito menos. A ver, otra cifra. 3. ¿Ha dicho alguien 3? Más de 100.000 no, tampoco. Entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día. ¿Y cuántos de estos pensamientos ustedes creen que son diferentes de un día para otro? ¿El 80%? ¿Sí? El 5%. Entonces, ¿para qué vamos a pensar tanto si estamos pensando lo mismo de ayer y lo mismo de antes de ayer? Y sin embargo damos vueltas a lo mismo continuamente. ¿Y cuánto porcentaje creen ustedes de esos pensamientos que son negativos? ¿El 5? ¿El 10? El 80% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces, vamos a utilizar la neuroplasticidad para empezar a cambiarlos. Porque no nos hacen ningún bien. Y ahí somos nosotros los que tenemos la potestad. Nadie entra en nuestra cabeza. No podemos culpar a otros. Somos nosotros. El silencio. El silencio creo que hoy en día es el gran olvidado, ¿no? Estamos siempre rellenando los silencios. Nos incomoda el silencio. Nos molesta. No nos cae bien este silencio. ¿Y qué hacemos? El teléfono, las redes sociales, las noticias. Me voy a comunicar con alguien, voy a mandar algún WhatsApp, ¿verdad? El silencio es muy importante, muy importante. Hay un estudio que hizo Timothy Wilton, un psicólogo de la Universidad de Virginia, muy interesante, estoy segura que les va a gustar. Es un estudio que se hizo con un número de personas que se quería averiguar cuánto toleramos el silencio, si nos gusta estar en silencio o no hoy en día. Y entonces pidió a las personas del estudio que estuvieran, no que se reunieran, uno por uno, que estuvieran en una sala totalmente nítida, no había nada con lo que entretenerse, ni un móvil, un celular, ni una computadora, ni un libro, nada. Solo había un botón. Y ese botón, si apretabas ese botón, te iba a caer una descarga eléctrica. Una cosa leve, pero una descarga eléctrica. Lo que hicieron es que les dejaron que lo probaran antes, para que no lo tocaran por si acaso, por pura curiosidad, y supieran lo que significaba. Bien, pues fueron uno por uno, y ¿ustedes creen que alguien tocó? Porque era la única distracción que había, tocar el botón. ¿Ustedes creen que alguien tocó el botón? Sí. ¿Cuánto más o menos? Vamos a poner, ¿cuántos hombres creen que lo tocaron? No. Hombre, no, pobres. Un porcentaje. 80, 60,
60, bueno. El 67% de los hombres lo tocaron. ¿Y mujeres? Tampoco el 100%, qué poca confianza. El 25% de las mujeres. Hubo una persona que lo tocó 190 veces en 15 minutos. Esa es la versión que hay al silencio. Obviamente lo quitaron del estudio para que no modificara la media. ¿Y por qué los hombres lo tocaron más? Bueno, pues la conclusión de Timothy Wilson y su equipo fue que los hombres les gusta más los estímulos, aunque sean negativos, y tienen mayor aversión al aburrimiento. Esta es la razón. Entonces, estamos en este punto. Preferimos que nos dé una descarga eléctrica antes que quedarnos en silencio tranquilos. Y les preguntaban, ¿y ustedes han estado cómodos? Y decían, no, a mí me incomoda mucho. Es muy desagradable estar en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Probablemente porque no nos gusta la introspección. No nos gusta ir hacia adentro. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vamos hacia adentro? Con nosotros mismos. Y no queremos encontrarnos con nosotros mismos, pero preferimos distraernos con una película, con un vídeo, con una serie, con las noticias, con algo. Pero hay que encontrarse con uno mismo, porque si no, ¿cómo vamos a mejorarnos? ¿Cómo vamos a disfrutar de la vida? Es imposible. Hubo un estudio en Italia que hicieron con ratones y querían ver si los ratones también, si les influía el silencio o no, o la música, para desarrollar mayor número de células en el cerebro, mayor número de neuronas, es decir, iban a medir si había algún cambio de neurogénesis, este es el término, en el hipocampo. Bueno, pues lo que hicieron es los ratones les pusieron un tiempo en silencio, un tiempo con música, no con música, con ruidos naturales, es decir, por ejemplo, el ruido del agua, del viento, y en una tercera fase con música tranquila. Pues el mejor efecto en la neurogénesis fue el silencio. En segundo lugar, los ruidos de la naturaleza y en tercer lugar, la música tranquila. Es decir, que el silencio regenera nuestro cerebro, lo necesitamos. Hay otro estudio que se hizo en el que lo que hacían es que iban a comprobar si tenía alguna importancia el hacer pausas de 2-5 minutos, entre 2 y 5 minutos durante el día, a los participantes, y en esas pausas podían estar en silencio o podían tener música clásica. Pues comprobaron de nuevo que el silencio era mucho más beneficioso incluso que la música clásica. ¿De qué manera? Bueno, pues disminuía la presión arterial, disminuía el ritmo cardíaco y se calmaba el sistema nervioso. Con lo cual, con todos estos datos, creo que estamos invitados a darnos ese tiempo en silencio para poder al menos compensar todo el ajetreo que tenemos durante el día. Tomémonos esas pausas de silencio. Es fácil, todo el mundo lo puede hacer. 2 minutos, 5 minutos. Simplemente estar tranquilos con nosotros mismos. Van a ver los resultados, lo van a comprobar. Y ahora vamos a hablar de la ceguera de falta de atención. Es decir, cómo hay cosas que pasan delante de nuestros ojos y no somos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque no tenemos bien entrenada la atención. Así que les voy a poner un pequeño vídeo. Cuando quieran nos ponen el vídeo, por favor. Nuestro cerebro puede falsificar la información que llega a la retina. Puede falsificarla. En otras palabras, puedes anular lo que realmente hay ahí e impresionar lo que creemos que debería estar ahí. Así es como funciona, es muy potente. Echemos un vistazo a Leander y Rafael. Los dos estudiantes llevan una ropa similar. Tienen una estatura parecida, pero son lo bastante distintos como para distinguirlos. ¿Cree que se daría cuenta si Rafael comenzase una conversación con usted y la mitad fuese sustituido por Leander? ¿Sí? Pues fíjese en la prueba concebida por el psicólogo estadounidense Daniel Simons. Disculpe, busco un Volkswagen. ¿Perdón?
Volksbank. Gibt's hier irgendwo eine Volksbank? Un Volksbank. Busco un Volksbank. ¿Un Volksbank? Sí. Déjame pensar. ¿Dónde está? Era muy cerca de aquí. Sí, hay uno a la vuelta de la esquina, en la plaza del mercado. Disculpe, busco la calle Silver. No tengo ni idea de dónde estoy. ¿Podría explicármelo otra vez? Tiene que subir por Helweg. Sí, por ahí y a la izquierda. Por ahí, luego a la izquierda. Subiendo toda Helweg. Ich suche die Silberstraße. Busco la calle Silver. ¿Sabe dónde está? La calle Silver. La calle Silver. Déjame pensar. A ver, estamos aquí y ahí es donde quiere ir. Gibt's hier irgendwo eine Volksbank? ¿Hay algún Volksbank por aquí cerca? Ich habe hier auch ein... ¿Hay alguno por aquí? Ich suche die Silberstraße. Ich suche die Silberstraße. Busco la calle Silver. Busco la calle Silver. La verdad es que yo tampoco soy de aquí. Okay. Bueno, pues la calle Silver. Por si se creen que es un experimento fingido, se realizó por primera vez en el campus de una universidad estadounidense en 1998. Desde entonces se ha llevado a cabo innumerables veces. En todas las pruebas, más de la mitad de la gente no se daba cuenta de nada. ¿Qué les ha parecido? Esta es la ceguera de falta de atención que tenemos. Cosas que ocurren delante de nuestros ojos, pero por falta de atención no las vemos. Hay otro estudio, no he traído un vídeo, pero es muy fácil de encontrar en internet. Y es un vídeo en el que claro, vosotros vais a saber ya el truco, entonces no vais a caer, pero yo os lo voy a explicar de todas maneras. Se pide a los videntes, a los participantes, que cuenten el número de veces que un equipo se está pasando el balón. Los están pasando muchas veces y tienes que contar para acordarte cuántas veces. Bueno, entre medias pasa una persona disfrazada de gorila. ¿Creen que alguien no lo ve? ¿Cuánto porcentaje creen ustedes que no lo ven? El 50% de las personas no lo ve. Porque no piensan que va a aparecer un gorila. Y están despistados contando. Entonces, esto es muy importante. No podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Cuando nuestra atención está en algo que necesita recursos cognitivos, no podemos atender a otra actividad. Bueno, podemos, pero vamos a equivocarnos. Hay un estudio de la Universidad de Washington en la que dividieron a los estudiantes en 4 tipos de personas. Unos que iban hablando por teléfono solos, otros que iban en pareja, otros que iban escuchando música con los auriculares y otros que iban solos sin hacer nada. Y entonces pidieron a otro estudiante que se disfrazara de payaso, con colores muy llamativos, con la nariz roja, los zapatos rojos, subido en un uniciclo. Vamos, que no te lo puedes perder. Pues este payaso pasaba en el uniciclo cruzando la plaza mientras los otros paseaban. ¿Cuáles de los 4 grupos creen ustedes que menos vio al payaso? Antes de nada, les voy a decir la pregunta que les hacían. ¿Han visto algo raro? Y si decían que no, les decía, ¿no han visto al payaso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué grupo de los 4 creen ustedes que lo vio menos? A ver. Alguien por favor, que se atreva. El de la música, no. El que iba hablando por teléfono. Eso, solo el 25% de los que iban hablando por teléfono fueron capaces de ver al payaso. El 50% de los que iban solos con la música, el 60% de los que iban solos sin nada y el 70% de los que estaban en compañía, en pareja, lo vieron. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les acabo de explicar. Que cuando necesitamos recursos cognitivos para otra tarea, no prestamos atención. ¿No les ha pasado alguna vez de ir manejando y están hablando por teléfono, en manos libres, y se pasan la salida de la autopista?
o están buscando una calle, pero como van hablando por teléfono es imposible encontrar. Pues esta es la razón. Ceguera de falta de atención. Vamos a ver ahora otro vídeo. Cuando puedan, nos ponen el siguiente vídeo. This is a gradual change test. Watch this short film and try to spot the change. Only one thing will change. Paremos un segundito, un poquito hacia atrás. Bueno, básicamente, no importa, déjalo, yo lo explico. A ver, no, mándamelo hacia atrás un poquito, por favor. Voy a explicarlo para no tenerlo que parar, porque si no ya no pierde la gracia. La instrucción es, vamos a ver un vídeo cortito y vamos a intentar darnos cuenta cuál es el cambio. Solo va a cambiar una cosa. Ya pónganlo, por favor. Thing will change. Did you see it? Few people notice it, even though it happened in plain sight. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Here's what changed. Ahora vamos a verlo. ¿Alguien se dio cuenta? Difícil, ¿eh? We think changes draw attention, but we don't realize how much we can miss. We're blind to our own change blindness. Now that you know what's changing, you can actually see the change happening. It just doesn't draw your attention automatically. Ahora que sabemos, vamos a ver. Watch it again. Saber exactamente lo que ha cambiado, y ahora sí que lo vamos a ver. Porque sabemos dónde mirar. ¿Verdad? Our overconfidence that we will notice such changes reflects an everyday illusion, the illusion of attention. Claro, el exceso de confianza que tenemos, que vamos a darnos cuenta de los cambios, refleja esa ilusión, la ilusión de la atención. No tenemos esa capacidad de atención tan desarrollada. Y de hecho hay otro tipo eso se llama ceguera de falta de atención, pero también hay la ceguera de expectativas. Es decir, cuando tenemos expectativas de que las cosas van a ser de una determinada manera, no vemos las cosas tal y como son. Por ejemplo, imagínense que han quedado aquí con un amigo y dicen, bueno, como va a haber mucha gente, tú fíjate que yo voy a llevar una chaqueta azul, celeste, me vas a ver enseguida. Pero hace calor, se quita la chaqueta y está con una camisa amarilla. Y ya no vemos a nuestro amigo. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro dice, si no lleva una chaqueta azul no es mi amigo. Claro. Entonces, cosas que están delante de nuestras narices no las vemos, porque no las esperamos ver. Por ejemplo, vamos a una cafetería que nos han recomendado que tiene el mejor café del mundo. Y vamos a probar ese café y dice, pues no es tan bueno. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza me he imaginado un café ideal, perfecto, y cuando saboreo no me parece tan rico. Pero si yo no tuviera esas expectativas, me habría sabido delicioso. Entonces, mucho cuidado con esas expectativas. Y mucho cuidado porque los expertos son los que más caen en la ceguera de expectativas. ¿Por qué? Porque como ya tienen muchos años de experiencia, siempre comparan, esperan saberlo todo. Entonces, si aparece nueva información, no tienen la mente de principiante, que es la que tendríamos que tener siempre. La mente de principiante es la que todo lo ve como si fuera la primera vez. No, los expertos tienden a creer que han llegado ya a sus conclusiones, a sus creencias, y que si hay información que no cuadra, es la información que está equivocada, no yo. Entonces, mucho cuidado porque todos podemos caer en esa ceguera de expectativas. Vamos a hacer una pequeña prueba de memoria, a ver cómo andan ustedes de memoria. Atención. Seguro que muy bien. Bueno, entonces yo voy a leerles una lista de palabras y van a tratar de memorizarlas. Va a ser una cosa cortita. ¿Están listos? ¿Sí? Bien. Amargo, caramelo, golosina, azúcar, ácido, sabor, diente, agradable,
miel, chocolate, pastel, postre, bizcocho, tarta. ¿Quiénes han escuchado la palabra caramelo? Muy bien. ¿Quiénes han escuchado la palabra miel? Muy bien. ¿Quiénes han escuchado la palabra dulce? Muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Eso son lo que se llaman falsas memorias. Pero bueno, tranquilos, porque esto no solo les ha ocurrido a ustedes. Cuando se repite este estudio, esta prueba, ocurre que el 70% de las personas están convencidas de que han escuchado la palabra dulce. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque nuestro cerebro rellena los huecos con asociaciones. Entonces, inventa la palabra dulce porque simplemente encaja en el patrón. Y eso es una memoria falsa. Nosotros tenemos el sesgo de generalización. Nuestro cerebro padece de este sesgo y lo que hace es que interpreta más que percibir. Y cuando hay una información, vamos a decir, ambigua, entonces prioriza la coherencia sobre la precisión. Esta es la razón por la cual escucharon la palabra dulce cuando no había palabra dulce. Y esto es importante mantenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo fácil que es distorsionar la realidad. Y esto lleva a malentendidos, a estrés innecesario y a tomar decisiones que son dañinas en nuestro día a día. Así que mucho cuidado. Y cuando hablamos de bienestar mental y emocional, como estamos hablando hoy, no hay que olvidar pues una cosa muy importante, que es el estrés y la ansiedad, que es uno de los grandes padecimientos, o quizá el gran padecimiento del siglo XXI. El estrés no es malo. En sí mismo el estrés no es malo. El estrés forma parte de nuestros mecanismos como mamíferos para hacer frente a situaciones puntuales que lo necesitamos, como puede ser cuando estamos haciendo una competición deportiva, por ejemplo, o cuando vamos a hablar en público. El estrés es necesario para dar el do de pecho, para hacer lo mejor posible. Los mamíferos lo tienen. Por ejemplo, una cebra en la sabana, cuando es perseguida por un león, está en estrés. Y es fantástico porque le hace sacar todos sus recursos para correr lo más rápido posible y escaparse del león. Y si el león se despista o va a perseguir a otra cebra, la cebra que tenía ese estrés vuelve rápidamente a un equilibrio homeostático, a un equilibrio de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya pasó el peligro. El problema con los seres humanos es que hemos inventado grandes cosas, como Internet, como el baile de salón, pero hemos inventado una cosa que es el estrés psicológico. Y eso es preocuparse por lo que ya ocurrió, preocuparse por lo que podría ocurrir y preocuparse por los demás. Es decir, que tenemos causas infinitas de estrés. Este es nuestro gran problema. Vamos a ver cómo funciona ese mecanismo del estrés. Imagínense que están en un atasco, que no hace falta mucha imaginación por lo que he visto aquí en México. Entonces, imagínense que están en ese atasco, manejando, y tienen una cita importante y ya ven que llegan tarde. Y además viene una ambulancia que quiere pasar y que no hay hueco donde pasar, qué nervios, y encima están taladrando el cemento en la autovía o en la autopista. ¿Y qué hace nuestro organismo? ¡Oh! Estrés, estrés. Ese es el mecanismo adecuado. ¿Para qué? Para la lucha o para la huida. Entonces se activan todas las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Por qué? Porque necesitamos bombear más sangre, tiene que haber un ritmo cardíaco mucho más elevado, porque tiene que ir sangre al cerebro rápidamente, porque lo que está interpretando es que estamos en una situación de peligro. Y necesitamos una claridad mental, porque nuestra vida depende de ello. Y a los músculos, ¿para qué? Para pelearme o para huir. Pero estoy en un atasco.
No puedo ni pelearme ni huir, ni hay un peligro para mí. Entonces, las hormonas del estrés se activan. Pero lo que tiene es que como el sistema nervioso simpático tiene predominancia sobre el parasimpático, esas hormonas del estrés, cuando ya ha terminado el atasco, ya ha llegado a la cita, aunque haya sido tarde, pero ya ha pasado todo, se quedan horas en nosotros. Y para activar el sistema nervioso parasimpático lo tenemos que hacer conscientemente. Tenemos que ser capaces de tranquilizarnos, porque si no se van a quedar esas hormonas horas. Bueno, esto es una cosa puntual, pero ¿qué ocurre hoy en día? Que ese estrés es continuado. Es un día y otro día y otro día. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos en un estado de malestar, todo esto lo que hace es que influye en nuestro cerebro y disminuye el tamaño de nuestro cerebro. Hay unos grandes problemas a nivel de sinapsis, porque se destruyen muchas sinapsis, y puede influir a largo plazo hasta el ADN, es decir, que se lo podemos pasar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Así es de grave. El hipocampo es una de las partes del cerebro más afectadas, y el hipocampo, como decíamos antes, ahí están las memorias a largo plazo, está nuestra capacidad de aprendizaje y está incluso nuestra capacidad de gestionar el estrés. Es el cerebro, el estrés encoge el hipocampo, menor cantidad de materia gris. Y hay muchos sistemas, cuando estamos en esa posición de estrés puntual, que es un peligro, que podría ser, imagínense, van a un banco y entra un atracador. Pues es muy necesario esa capacidad de estrés, porque sí que voy a tener que huir o pelearme, pero no en un atasco y no en las situaciones diarias. Y esto se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como toda la atención para salvarnos de ese peligro va a que esas hormonas del estrés nos preparen el cerebro en la claridad para saber qué salida tenemos que tomar y en los músculos para huir o para pelearnos, hace que otros sistemas se queden en pausa, como puede ser la vejiga, como puede ser el sistema gastrointestinal, como puede ser el sistema inmunitario. Y de ahí que tengamos tantas enfermedades relacionadas con el estrés. Nos quedamos muy debilitados. Entonces, cuidado, cuidado. El estrés está muy normalizado en nuestra sociedad y no debería ser así. Y hay un estudio muy interesante que les voy a comentar, que hicieron con ratones. Se dieron cuenta que a los ratones, si les daban un número suficiente de descargas eléctricas, esos ratones desarrollaban úlcera de estómago. La úlcera de estómago nosotros tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori, exactamente, gracias, que solo se activa, podemos convivir con ella, pero se activa con el estrés y ahí empieza a ser perniciosa. Bueno, pues los ratones también les ocurre. Cuando les daban un número suficiente de descargas eléctricas, desarrollaban úlcera de estómago. Y entonces pensaron, bueno, ¿y qué pasa si a lo mejor hay atenuantes? Y si hay atenuantes, vamos a intentar comprobar cuáles son y si con eso no desarrollan o sí desarrollan. Entonces lo que hacían es, les daban las descargas eléctricas y luego les daban un trozo de madera para roerlo después. Pues si les hacían eso, no desarrollaban úlcera de estómago. En otra ocasión lo que hacían es, les ponían una rata con la que se llevaban bien, después de las descargas eléctricas, a que se dieran cariño y se acicalaran. Cuando eso ocurría, no desarrollaban estrés. En otra ocasión les enseñaban a tocar una palanca y si tocaban la palanca, los ratones podían parar las descargas eléctricas. Pues en esa ocasión tampoco desarrollaban úlcera de estómago. Y el cuarto componente era, les daban unas luces que les avisaban que iban a empezar las descargas eléctricas y les avisaban cuando iban a parar. En ese caso tampoco desarrollaban úlcera de estómago. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros a los seres humanos? Muy fácil. Si tenemos un hombro sobre el que llorar, si sentimos que nuestra vida no está empeorando, si sentimos que tenemos un cierto control sobre nuestra vida,
es decir, que no nos sentimos víctimas de las circunstancias. Sí tenemos capacidad de expresar nuestra frustración. Las circunstancias difíciles no tienen por qué convertirse en estresantes. Y lo más importante, lo esencial, que eso no lo tienen los ratones, es que nosotros somos capaces de reinterpretar las circunstancias. Si reinterpretamos las circunstancias de una manera positiva, las circunstancias difíciles, las situaciones difíciles, no tienen por qué convertirse en estresantes. Es decir, si a todo le podemos sacar una enseñanza, una lección, entonces, pase lo que pase, tiene sentido y no tenemos por qué desarrollar ningún tipo de ansiedad o enfermedad. Y creo que esto está en las manos de todos nosotros, ¿cierto? El secuestro de la amígdala. Creo que esto es muy importante, lo voy a explicar de una manera muy sencilla y creo que también esto les va a ayudar a que se lo comuniquen a sus alumnos, porque esto es para todas las edades, ¿eh? Nos va a ayudar mucho. Nuestro cerebro tiene una parte que se llama el tálamo, y el tálamo es el que recibe toda la información, tanto externa como de nuestro interior. Y lo que hace el tálamo es que distribuye esa información a dos partes, principalmente, al neocórtex y a la amígdala. Pero nuestro cerebro, como decía al principio, está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Con lo cual, la información llega unos microsegundos antes a la amígdala. ¿Por qué? Porque lo que le importa a nuestro cerebro es la supervivencia física, nada más. Entonces, ¿qué hace la amígdala? Bueno, pues la amígdala lo que va a hacer es, como llega antes la información ahí, va a comprobar en el hipocampo, donde están las memorias a largo plazo, si hay algo que se parezca a la situación actual que a mí me hizo sufrir en el pasado. Y si es así, aunque se parezca en el blanco de los ojos, va a decir alarma, 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 y va a tener la capacidad de secuestrar funcionalmente al resto del cerebro. Es como la alarma de un coche, ¿eh? Cuando se pone ahí no puedes conducir, no puedes manejar. Muy bien, esto es muy interesante y es muy importante, o era muy importante, sigue siendo para situaciones de sumo peligro. Vamos manejando por la autovía, la autopista, y se nos cruza un camión, no tenemos tiempo de pensar, voy a dar a la derecha, voy a dar a la izquierda, yo creo que si se mete por aquí yo me puedo, porque ya hemos tenido un accidente, ¿no? Entonces, en esos momentos la amígdala secuestra el cerebro y toma una decisión rápida por nosotros, reacciona. Fantástico. Pero ¿cuántas de esas situaciones de vida o muerte tenemos en la vida? Pocas. Y sin embargo, la amígdala nos está secuestrando continuamente. Estamos en un mundo de complejidad social. Ahora ya no es que salimos de la calle y se nos echa el león encima. Y sin embargo reaccionamos igual. Entonces imagínense que están en una reunión de departamento. Y el jefe del departamento, en medio de la reunión con todos sus compañeros, le trata con cierta falta de respeto. Y dice algo que ustedes piensan, oye, no lo tenía que haber dicho enfrente de todo el mundo. ¿Y qué hace la amígdala en ese momento? La amígdala dice, me dan unas ganas de darle un puñetazo, pero bueno, me calmo y digo, no es el momento. Pero ¿cuántas veces la amígdala nos secuestra? ¿Y cuál es el problema cuando nos secuestra la amígdala? Que reaccionamos automáticamente, que decimos cosas de las que luego nos arrepentimos y hacemos cosas que luego ya no podemos cambiar. Aquí es cuando la gente comete crímenes emocionales. Y no hace falta ir tan lejos, ¿no? Luego me vamos a pedir perdón a la persona, no tenía que haberte dicho eso, es que no me he dado cuenta, es que no he sido capaz de controlarme. Pues ahora van a identificar cuando les está secuestrando la amígdala. Y cuando les esté secuestrando la amígdala, manténganse calladitos. No decimos nada ni hacemos nada, por si acaso, porque no va a ser lo más beneficioso. Y luego nos vamos a arrepentir. Ojo, porque piensen un momento, cuando se despiertan a las
pongamos a las 3 de la madrugada y no se pueden volver a dormir. ¿A dónde va su cabeza? ¿A todo lo que va bien en su vida y agradecer todas las bendiciones o a lo que no va bien? Pues ahí es la amígdala. La culpable es la amígdala. Y cuando tiene una discusión con su pareja, una discusión en la que ya no se acuerdan por qué le quieren, por qué están con la pareja y le ven como el enemigo, la amígdala. Entonces, cuando esto de la amígdala lo vamos a poder emplear con nosotros mismos, calladitos, y con otros. Esto sucede mucho con los niños. Cuando les dan la pataleta al niño, están siendo secuestrados por la amígdala. Ahora lo van a saber. Y ahí no se puede dialogar con el niño. Hay que dejar que se le pase. Y lo mismo con los adultos, ¿eh? Vamos a identificar cuando la otra persona está siendo secuestrada por la amígdala. Y ahí es mejor no hablar con ella. Decir, bueno, cuando se te pase hablamos, o mañana. Cuando estén tranquilos, porque va a ser contraproducente. Entonces, identifiquen a partir de ahora para no caer en la trampa del secuestro de la amígdala. Y para terminar, me gustaría simplemente dar unas claves sencillas que podamos llevar a nuestro día a día para saber cómo poder tener mayor bienestar mental y emocional en medio de cualquier tormenta que aparezca en nuestra vida, porque les aseguro que alguna va a aparecer. Reconozca y acepte las cosas que no puede cambiar. O sea, parece muy simple y muy obvia, pero no lo es tanto. En lugar de juzgarse, pruebe a tratarse con cariño. El criticarse y el juzgarse no ayuda en nada. Practique la meditación, la contemplación, la oración. Esto nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y a calmarnos. Mueva el cuerpo, aunque sea caminar. Caminar es una actividad buenísima. Cambie su perspectiva y abra la mente, porque si nos aferramos a lo que ya sabemos, nos encogemos. Haga alguna actividad de la que disfrute. Es muy importante disfrutar. Aprenda nuevas maneras de relajarse. Acordémonos la neuroplasticidad. Conéctese de verdad con sus seres queridos, no solo con las personas de manera virtual, que esto es una de las debilidades de nuestro tiempo. Duerma lo suficiente. Aprenda a poner su atención en el presente. La vida es ahora. No damos tantas vueltas a lo que pasó antes, que nos quedamos tan enganchados dando vueltas, y lo que pasó, y lo que me hicieron de pequeño, y la madre que tuve, y si hubiera estado en una mejor familia, y el resentimiento y el rencor. ¿Qué ha pasado? Eso ya no está. Vuelvan al presente. Y dejemos de dar tantas vueltas al futuro. Preocuparnos por las cosas que pueden suceder. No está en nuestras manos. La incertidumbre nos va a acompañar siempre. En el presente todo está bien. Y si estamos entre el pasado y el futuro, vamos a sufrir. Y como hemos visto, es opcional. Salga a pasear por la naturaleza. Es muy importante, aunque sea por el parque. Conectémonos con los árboles, con la tierra, pongamos los pies en el césped. Busque ayuda y apoyo cuando la necesite. Para eso están también los profesionales. Desconecte del teléfono, internet y tómese espacios de silencio. Nos vamos a acordar que nos regeneramos en silencio. Esa es la mejor manera de regenerarnos. Observe sus pensamientos y no alimente pensamientos negativos de ningún tipo, porque los pensamientos negativos dan lugar a sentimientos negativos. Y luego vemos por qué no nos encontramos bien. Cuando nos demos cuenta que no nos encontramos bien, observemos qué clase de pensamientos estoy pensando. Porque ahí está la raíz. La raíz siempre está en los pensamientos. Y hay que cambiarlos. Y, por último, no se apegue a aquello que está sujeto al cambio. Porque tarde o temprano va a cambiar y su apego va a hacer que sufra mucho. Como hemos visto hoy, todo tiene solución. Y la solución pasa por ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de cómo empleamos nuestro tiempo, de qué es lo que fortalecemos cada día. En nuestras manos está cambiar, en nuestras manos está ser más felices y tener más paz.
Y como nos sobra un poquito de tiempo, me encantaría dar paso a un turno de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que yo pueda contestar. Sí, maestra, ¿cuánto considera importante entrenarnos nuestra mente? Porque eso que comenta es fabuloso como recomendaciones, como consejos, pero tenemos que entrenarnos en nuestra mente. ¿Cuánto considera que es importantísimo que esto podamos hacerlo llegar a los jóvenes para que nosotros ya como adultos que lo hemos experimentado, lo hemos trabajado, bueno, algunos en lo particular, lo he trabajado, sería bueno que los jóvenes pudieran tener acceso a un entrenamiento de vida donde ellos pudieran conectarse con ellos mismos y poder cambiar sus creencias, sus pensamientos y tener una mejor calidad de vida. Sin duda, este es el gran reto. El gran reto que tenemos es poder entrenar a los niños y a los jóvenes en el entrenamiento mental. Esto es fundamental. Pero aquí está el tema, que si no lo hacemos primero los adultos, ¿cómo vamos a enseñar a los niños? A mí me acuerdo cuando yo he enseñado mucho a directivos y a ejecutivos en empresas, y me decían, no, es que usted tiene que ir a enseñar a los niños. Y yo le decía, vamos a ver, si ustedes, los padres, no tienen conciencia de lo importante que es, no van a querer que en las escuelas enseñen a los niños. Y lo mismo con los maestros. Si los maestros no sienten que esto es importante, no se lo van a enseñar a los niños. Entonces empieza por los adultos y a continuación, por supuesto que sí, es fundamental. A mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado esto de niña. No me lo enseñaron. Yo tuve que irme al Tíbet y al Nepal y estudiar con los lamas tibetanos, que iba una vez cada año, me quedaba 2 o 3 meses aprendiendo con ellos a cómo funciona nuestra mente y cómo manejarla, cómo manejar nuestros pensamientos, cómo dominarlos, cómo estar en control. Entonces, si no hemos aprendido de pequeños, aprendamos de mayores. Y una vez que aprendamos, comuniquémoselo a los niños, a los jóvenes. Es muy necesario. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está tomando, y lo que es todo lo que he explicado, la tecnología, está tomando el mando de nuestra vida. No puede ser, porque no nos va a llevar a un buen lugar. Tenemos que compensarlo con esta capacidad que tenemos los seres humanos de estar al mando de nuestra mente, pero hay que entrenarla, y esa es la clave. Lo has dicho muy bien, el entrenamiento mental. Gracias por su intervención. Ha sido muy elocuente. Algo que me pareció extraño y sin embargo lo felicito es que usó un término, oración. En un mundo ateo donde no nos es permitido hablar de tales conceptos como la trascendencia, nos hemos perdido como seres humanos. Antes se decía gracias a Dios o Dios mediante. Y ahora decimos mediante yo y porque puedo. Y eso nos ha hecho vacíos. Dios ya no cabe en nuestras vidas ni en nuestra sociedad. Y en la medida que le hemos ido sacando de las aulas, de nuestras conciencias, de nuestros gobiernos, nos hemos vuelto más salvajes, egoístas, insípidos y sabelotodos. Hablaba de la experiencia de los tibetanos. En Guayamón, Campeche, hay unos monjes de recién creación y esa experiencia de vivir con ellos donde el silencio es fundamental, donde la naturaleza nos habla del mismo Dios y donde de 14 horas solo hay 1 hora para comer, desayunar, cenar, estudiar y hacer algún ejercicio y lo demás es oración, el tiempo se va. A veces ni siquiera hay que orar, a veces solo hay que pararse frente a un lugar donde la naturaleza esté. Ni siquiera un templo, baste un jardín, en el mismo carro a veces. Y hacer silencio, algo maravilloso que también planteó, de 3 minutos y la vida cambia. ¿Cuánto nos ahorraríamos de problemas de salud? De compañeros nuestros que al terminar su gestión de trabajo, les queda más que el hospital porque planeaciones y semanas y reuniones, todo es importante, menos
el ser humano. Si nuestra autoridad competente pudiese escucharnos y darnos un tiempo para nosotros, sería fabuloso. Somos la materia prima de la educación en el Estado de México. Somos importantes. El que es ateo, la palabra oración, o el que cree en una situación diversa respecto de lo teológico, no lo va a poder comprender hasta que lo viva. Pero la oración no es estar repitiendo, la oración es silencio mismo, conmigo, con la creación y con mi Creador. Gracias por la gentileza de su atención y por el silencio maravilloso que esta aula ha hecho para escucharme. A todos bendiciones. Bendiciones a usted y una solidaridad con las necesidades tan apremiantes. Cuando no es el agua, es el fuego. Pero España, como hermana, le ha llovido. Mi solidaridad con su pueblo, con su familia y con su persona. Gracias. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas de la sociedad actual es la falta de trascendencia, la falta de profundidad y la falta de trascendencia. Y la trascendencia no es la religión, es aquello que va más allá de nosotros mismos, y aquello que nos trasciende, es un principio humano que mucha gente ha olvidado. Y incluso Viktor Frankl decía que uno de los grandes males de nuestro tiempo, de lo que causa grandes problemas de salud mental, es la falta de sentido. Si nuestra vida no tiene sentido, es muy difícil mantenernos en la paz y en la serenidad. Efectivamente, gracias. Sí, doctora. Acá. Sí, claro. Pues algo muy sencillo, se puede comenzar pidiéndole a los niños, vamos a tomarnos un minuto de silencio. Así se tendría que empezar todo, con un minuto de silencio, y nos vamos a conectar con nosotros mismos. Y nos vamos a observar con qué pensamientos estamos ahora mismo, cómo nos sentimos. Solamente eso, empezar cada clase así, va a traer a los alumnos al presente. Y lo que ocurrió ya ocurrió, y ocurrió una vez, y fue muy doloroso, y fue horrible, pero ya no está ahora. Estemos en el presente, cultivemos la presencia. Y la presencia es, estoy aquí y ahora, y esto es lo único que importa. Y desde aquí construimos el futuro, porque si no estoy aquí, ¿qué voy a construir? Y enseñarles que el futuro va a depender de lo que hacemos ahora, no de lo que ya ocurrió, de lo que hacemos ahora. Entonces, empezar siempre con un minuto de silencio, observamos nuestros pensamientos, observamos cómo nos sentimos y nos quedamos ahí. Y les enseñamos a respirar con el abdomen, porque cuando estamos estresados respiramos desde aquí arriba y no nos entra suficiente oxígeno. Respirar conscientemente desde el abdomen nos tranquiliza. Solo eso ya nos puede cambiar el día. Pues yo creo que el deporte es muy importante y yo lo he vivido en primera persona. Yo cuando tenía 14 y 15 años estaba en la Escuela Nacional de Tenis y entrenaba, con 14 y 15 años entrenaba 4 horas y media al día. Así que sé de lo que va el deporte. Yo habría elegido no estar en la alta competición porque es algo demasiado duro para esas edades, desde mi experiencia. Pero el deporte en sí mismo creo que hace mucho bien a todos, pero principalmente a los niños y a los jóvenes y a los adolescentes. Su cuerpo está cambiando y necesitan expandir, extraer, expresar todos esos cambios que no saben expresarlo de otra manera. El deporte es una manera de expresarlo. La actividad física, ese exceso de energía, y estar en contacto, a ser posible que ese deporte se pueda hacer en el exterior, para estar en contacto con la naturaleza, o por lo menos salir lo más cercano a la naturaleza, eso es ideal. Hace mucho bien a los niños, a los jóvenes se les puede decir, cuando están haciendo deporte, que estén en su cuerpo,
que se queden en las sensaciones que están experimentando en su cuerpo, en lugar de estar pensando en otra cosa. Y esto el deporte, cuando necesitas concentración, lo hace muy bien, porque ahí estás en el presente. Entonces, enseñarles a estar en el presente a través del cuerpo y que el deporte sea una expresión de esa energía que tienen dentro, una expresión, por ejemplo, cuando es el deporte de equipo, de la amistad, de la cooperación. Eso es buenísimo, porque es algo que también está muy olvidado. Se les enseña a los niños a competir, se les enseña a ganar. No, lo importante es la cooperación. Aquí lo importante no es el que gana y el que pierde, pobrecito de él, y no le queremos, solo le damos los honores al que gana. Aquí lo importante es la cooperación, es el disfrute, hacer deporte por disfrutar, no por ganar, no hay nada que ganar. Entonces, disminuir ese afán por la competición y quién es el mejor, y más sobre el disfrute en sí mismo de la actividad deportiva. Creo que eso pueden ser unos elementos a tener en cuenta.